Estas son las etiquetas que te da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando te admiten una demanda de amparo por vulneración de los derechos políticos en España y de los ciudadanos porque las elecciones no son transparentes. Y esta es la prueba evidente de que cuando la sociedad se despierta puede hacer lo que le dé la gana. A todos otra vez, bienvenidos y muchas gracias por compartir hoy este evento con Justitia Europa, el movimiento cívico que viene a recuperar la verdadera dimensión de la política. Mi nombre es Elvira Amador, soy vicepresidenta de Justitia Europa y estoy segurísima de que ninguno de vosotros esperaba este comienzo. Acabáis de escuchar a un gran tenor, Pedro Barrientos, firme defensor como nosotros de las libertades y de los derechos fundamentales. Gracias, Pedro, por compartir tu arte y por formar parte de este movimiento. Y es que esto no va a ser un evento político al uso. No veréis aquí a políticos haciendo discursos vacíos para buscar votos. No. Aquí vais a ver a ciudadanos que, cansados de la deriva política, del engaño y de la corrupción, han decidido romper con la dictadura del miedo y la mentira y tomar las riendas de su futuro, ser protagonistas. Yo, hace justo un año, por pura curiosidad, me acerqué a un evento en este mismo escenario, aquí, en el Teatro Amaya. Aquí escuché por primera vez a Luis María Pardo, a Luis Jiménez y al resto del equipo de Justitia Europa. Roberto, Madalena, Ernesto, Mamen, y debo deciros que me sentí profundamente identificada. Tanto que me apunté con ellos para colaborar como apoderado en las elecciones al Parlamento Europeo. Y en apenas unos meses pasé de recoger firmas a formar parte del equipo. Creedme si os digo que nunca he estado más segura de la decisión que tomé. Yo nací en el seno de una familia humilde. Fui a la universidad gracias a que pude compaginar el trabajo con el estudio. Y en el año 85, cuando España estaba a las puertas de entrar en la Unión, aprobé una oposición que me llevó derecha a Luxemburgo, al Tribunal de Justicia. Yo soy ahora mismo funcionaria jubilada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. He pasado casi 25 años de mi vida en un país que no era el mío, separada de mi entorno familiar. Y cuando vuelvo a España, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que los derechos y las libertades que yo creía garantizados estaban desapareciendo, cada vez a pasos más agigantados. Y me doy cuenta de que en España no vivimos en democracia. Los últimos meses venimos escuchando cómo en algunos medios nos intentan enfrentar a las generaciones, enfrentar a las familias. Estamos escuchando decir que los pensionistas somos culpables de las crisis, que somos egoístas por pretender tener una pensión justa. Se olvidan de que somos muchos pensionistas los que sostenemos a nuestras familias y que gracias a nosotros nuestros hijos pueden llegar a final de mes, que muchos de ellos siguen viviendo con nosotros porque no pueden pagar un alquiler decente, que cuidamos de nuestros nietos para que ellos puedan seguir trabajando. Y a eso le llaman egoísmo. Los pensionistas somos egoístas, pero no, eso no es egoísmo. Somos la clase media que resiste, la clase media que ellos quieren destruir. Y así estamos. Justitia Europa no es un partido más. Justitia Europa es un movimiento ciudadano comprometido, un espacio donde caben
todos los que quieren libertad y defender desde la justicia los derechos fundamentales del ser humano. Hoy desde aquí os invitamos a que no os resignéis. Os invitamos a que no os quedéis fuera. Os invitamos a actuar, a ser protagonistas con nosotros. Actúa ahora y sé protagonista con Justitia Europa. Muchísimas gracias. Españoles, Franco ha muerto. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con la aprobación de la Constitución. El gobierno ha participado en la creación de los GAL. Esa es imposible. Váyase, señor González. Gürtel pagó en septiembre de 2002 una parte de los gastos de la boda. La justicia es igual para todos. El empresario Francisco Correa. Luis Bárcenas ingresa en la cárcel. Ha ingresado en la prisión de Brieva, en Ávila. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Con Bildu no vamos a pactar. Porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. En el país también tuvo su ración de en el mismo pleno en el que Pedro Sánchez anunció el envío de armamento a Ucrania. España y Europa necesitan de un reinicio moral, ético y espiritual. A Roberto San Antonio, vicepresidente de Justitia Europa. ¿Qué es lo que menos os gusta hacer? ¿Qué es lo que menos os gusta hacer? Madrugar, volver al trabajo después de las vacaciones, planchar la ropa, aunque eso a nuestro presidente le encanta, pero ¿y tener que hacer cola durante meses para que te vea un especialista de la seguridad social? En el mejor de los casos, 5 meses o 15 para un diagnóstico que cualquier profesional de las terapias manuales podría haber anticipado, como pasó con mi hermana. Desde la primera sesión supe que tenía una rotura de menisco, pero pasaron 15 meses hasta que la sanidad pública se lo pudo confirmar a través de una resonancia. Mientras tanto, acupuntura y masaje fueron la única solución real. Pongo un ejemplo de un problema muscular, pero lo mismo podría decirse con otros problemas como cistitis, dismenorrea, estrés, ansiedad o insomnio. El problema, que aunque haya profesionales de terapias naturales que saben lo que hacen, la ley nos impide diagnosticar y tratar. No estamos reconocidos como personal sanitario. No podemos ahorrar tiempo al paciente ni aliviar la carga del sistema de salud. ¿Por qué? Porque según la ley, eso es intrusismo. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Listas de espera interminables, diagnósticos tardíos que empeoran la salud de las personas, saturación de urgencias porque ni siquiera la atención primaria da abasto, un sistema sanitario que nos trata como ciudadanos de segunda. Lo que vivimos no es un caso aislado, es el reflejo de una sanidad colapsada, de un sistema que prefiere prohibir en vez de mejorar la salud de la gente. Y la pregunta es, ¿cuánto más vamos a esperar? Desde Justitia Europa vamos a cambiar esta situación, y no con promesas vacías, sino con reformas concretas y necesarias. Modificaremos la ley de centros sanitarios, incluyendo a los centros de terapias naturales. Cambiaremos la ley para incluir como profesional sanitario a las terapeutas naturales y, por consiguiente, un IVA cero para los pacientes. Crearemos la formación oficial, universidades y formación profesional para garantizar la calidad, regulación y reconocimiento profesional. Defenderemos la libertad para que puedan decidir sin presiones cómo quieren ser tratados. Porque esto ya ocurre en otros países. ¿Por qué en España seguimos anclados en el pasado? ¿Por qué seguimos ignorando lo que ya es una realidad en otros países? ¿Quién se opone a esto? Los de siempre. Nos han acusado de intrusismo, pero la realidad es que el verdadero fraude es un sistema que impide que los ciudadanos accedan a profesionales cualificados. Nos han dicho que regular las terapias naturales es imposible. Los cambios que merecen la pena siempre encuentran resistencia. Pero no vamos a callarnos, porque ya estamos hartos de que jueguen con nuestra salud, porque hartos de que nos digan que hay que esperar, que no es el momento, que hay otras prioridades, hartos de ver cómo políticos y burócratas deciden sobre nuestras vidas sin haber pisado una consulta, porque los ciudadanos deben de poder elegir libremente cómo cuidar su salud.
sin manipulaciones, sin amenazas. Nos han querido callados, nos han querido divididos, pero hoy estamos aquí para decir basta. El Justicia Europa es el único partido que no se esconde, que no se doblega ante los intereses de unos pocos, que pone sobre la mesa lo que otros temen decir. Por eso os digo que tenemos que hacer, hagamos historia, no más miedo, no más mentiras y no más excusas. Somos la voz de quienes han sido ignorados, el eco de quienes han sido silenciados. Y juntos, en las urnas, en las calles, en cada rincón de este país, vamos a demostrar que el cambio es imparable. Por la verdad, por la libertad, por el futuro de nuestra salud y de todos los ciudadanos, Justicia Europa actúa. Y ahora, con todos vosotros, os dejo a Luis Jiménez, secretario general. A mí es que me gusta veros y sentiros. ¿Puedes dar la luz del patio de butacas para que se vea que ahí hay seres humanos, personas? Lleváis ahí 15 minutos, 20 minutos y no habéis mirado ni una vez a la cara. Esto nos han educado desde chiquititos, porque mirar de frente, mirar a los ojos, era una falta de educación. Pero mirar a los ojos, contemplar al ser humano que tiene enfrente, evita las guerras, disuelve el miedo, promueve la paz como sentimiento interno que nos lleva a todos a una comunidad, a una hermandad. Hace un año yo vine aquí, me voy a poner porque es que si no, no llega el sonido a los que lo están viendo en casa. Hace un año aquí yo comencé mi discurso, digámoslo así, ¿no? Preguntando al auditorio, ¿y tú de quién eres? ¿Qué te han contado que eres? ¿Con quién te identificas? ¿A quién perteneces? ¿Eres libre de ser tú? ¿Sabes quién eres? ¿Por qué dices que eres de derechas o de izquierda o de centro? ¿Eso quién lo ha inventado? ¿Cuándo se ha inventado? Pues con Caín, por ejemplo, que era el malo de la película. Pero no se sorprendan, según la historia, todos somos hijos de Caín. Eso ya lo dijo Miguel Bosé hace mucho. ¿Verdad? Con esto, ¿qué quiero decir? Justicia Europa es un movimiento ciudadano. A ver, yo soy político porque es imprescindible ser político y porque no hay manera de no serlo, porque político es aquel que se manifiesta en pro de la sociedad a la que pertenece. Político no es una profesión. Político no es un grupo de gente que dice lo que tú tienes que hacer. Político es aquel que se arremanga y ayuda porque tiene cualidades para poderla poner al servicio del pueblo. Eso es un político. Pero, desgraciadamente, hoy no hay políticos. Hoy hay gente que hace de la política una profesión para realizar aquello que egoístamente no puede hacer de una manera libre porque no tienen capacidad para ellos. Es decir, todo lo que hacen amparados en la política no lo podrían hacer de una forma individual con el sudor de su frente. Por eso los que tenemos ahí, y eso tenemos mucho que ver nosotros, los que tenemos ahí son zánganos que nosotros hemos puesto ahí, lo mantenemos ahí porque no tenemos la capacidad de recuperar nuestro poder. El poder del ser humano, el poder de pensar, el poder de manifestarse abiertamente sin siglas. Justicia Europa no es un partido con una ideología. Es un partido que tiene como expresión las ideas que favorecen la libertad del ciudadano, sea quien sea este y esté donde esté. Cuando nosotros empezamos hace aproximadamente 18 meses, alguien nos dice por ahí, ¿no?
No, llevan 4 años. No, Luis María lleva 4 años dando lecciones de moral y de justicia. Pero en realidad el movimiento como tal nace en Málaga hace ahora 18 meses. Y yo jamás creí que iba a estar aquí dando, ¿lo puedo decir? Dando la brasa. ¿Tenéis sentido del humor o no? Porque sin sentido del humor no se podía ir a ningún lado, ¿eh? Bien, dando la brasa, porque no hay nada más penoso que un discurso político, ¿verdad? O sea, esto que no dicen nada, que se tiran 2 horas hablando y para decir nada porque lo prometen todo y es como yo traeré la libertad, ¿verdad? Cuando yo hablo en genérico, todo el mundo hace así y dice, ah, sí, la libertad, y todo el mundo piensa en su libertad. Pero ¿qué es la libertad para ti? ¿Te has preguntado qué es la libertad, eso que tanto pides, eso que tanto demandas? ¿Has sido alguna vez libre? Y no digo que te hayas comprado unos vaqueros o un coche grande de estos que anuncian en televisión. Digo libre, en un sentido profundo. ¿Has disuelto tu linaje? ¿Has disuelto a tu equipo de fútbol? ¿Has disuelto a lo que te dice la gente que tienes que hacer? ¿Has pensado alguna vez por ti? ¿Sabes lo que es pensar? No, esto lo estoy diciendo en serio. O sea, pensar no es sacar de la mente aquello que he metido previamente porque lo he leído en algún sitio. Eso no es pensar, eso es recordar. Pensar es el acto de conectar con el interior del ser para poder saber lo que yo necesito como yo. Y Justicia Europa no tiene un dogma ideológico. Favorece el pensamiento libre de cada ciudadano de acuerdo a unas premisas fundamentales, que son la Declaración de Derechos Humanos, que en este momento brillan por su ausencia en el mundo. Yo podría hablar aquí de todos los aspectos políticos que de alguna manera este movimiento cívico está presentando, pero eso ya lo hará Luis más tarde. Yo me encargo del corazón del partido, de que no se pierda el verdadero espíritu humano que debería estar reinando en todas las corporaciones, porque para eso se constituyen las corporaciones. Las corporaciones se constituyen para que, por encima de todo, velen por el principio fundamental del ser humano, que es la libertad de ser uno mismo. Uno. La congruencia para mí es lo más grande, lo más sagrado, lo más elevado. Es decir, pensar, sentir y actuar en base a lo que yo estoy pensando, sintiendo y por lo tanto haciendo y responsabilizarme de todo lo que he hecho como consecuencia de que lo he pensado y lo he sentido yo, debería de ser como la marca indeleble de cualquier movimiento, y cuando cualquier movimiento no fuera congruente, debería de desaparecer. ¿Por qué no desaparece Justicia Europa? ¿Por qué cada mes va a más? Porque la base fundamental de nuestro movimiento es la transparencia, la congruencia. Ninguno de nosotros somos profesionales de la política. Ninguno de nosotros hemos estado anteriormente en ningún, vamos a decir, movimiento político por la política. Pero en este momento, con la que está cayendo en todo el mundo, o hacemos algo, o seguramente no habrá tiempo para hacer nada más. Hoy estamos aquí para hablar de lo que vamos a hacer, de lo que ya hemos planteado. Como dice Luis, ya estamos en otra pantalla. Hoy comienza un nuevo año. Esta mañana ha sido como muy simpático, ¿no? Yo creo no creo en las casualidades, sino en las sincronicidades, con vuestro permiso. Me iba a poner una corbata, pero no me caen bien. Entonces he dicho, pues no me la pongo. Pero como tenía una corbata, ¿no?, que es la que me he traído, por si acaso me la ponía, y no me la he puesto, ya ves tú, ¿no?, ni se sabe cuándo. Cuando he sacado la corbata, había como de esto brillantina, de esto de las fiestas de Navidad, ¿no?
Y había una brillantina de esa que ponía ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Y esa es mi celebración. ¡Feliz Año Nuevo! Porque aquí comienza algo muy grande que todos vosotros vais a poder sostener si de verdad pasáis de las pertenencias y empezáis a pensar por vosotros mismos. Si esto lo hacemos, y lo hacemos en cascada como consecuencia de un movimiento imparable que están haciendo, y no es que sea Justitia Europa, Justitia Europa, ya lo he dicho en varias ocasiones, aglutina a la gente libre que piensa y que no se somete a la disciplina de partido, porque ese es el cáncer de cualquier desarrollo humano. Votar porque te han dicho que tienes que votar y si no votas te echo, y si te echo no cobras, eso no va a pasar aquí, porque nosotros no cobramos, ¿no? O sea, no es por otra cosa, ¿no? Y si nos sostenemos porque realmente vosotras y vosotras estáis haciendo, bueno, un gran esfuerzo para que este movimiento siga adelante. En diciembre no íbamos a disolver. ¿Por qué? Porque no teníamos un duro, ¿no? O sea, que esto... No, hacer esto, están aquí los señores del teatro que me pueden decir que soy un mentiroso, ¿no? Esto vale una pasta. ¿Y por qué podemos estar haciendo esto en un teatro? Porque vosotros lo habéis financiado. ¿Y quiénes sois vosotros? Pues miles de criaturas que creen que pueden hacer una aportación en esta dirección para que sigamos realizando todo lo que hasta ahora hemos hecho. ¿Qué va a pasar cuando no hagamos lo que supuestamente estamos diciendo que teníamos que hacer? Porque ustedes dejan de dar dinero y nosotros nos vamos a nuestra casa. Esa es la mejor manera de sostener un movimiento congruente, que cuando deja de ser congruente, deja de existir. Para mí, lo verdaderamente importante es que recuperemos nuestra libertad. Es decir, pensar por un instante, imaginaros por un instante que nace una persona, una criatura, vamos a suponer que ya va a la escuela, bueno, los padres no le dicen lo que tiene que ser o cómo tiene que ser, sino que esperan a saber quién es. En la escuela lo educan para que despliegue sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, no para hacer del hijo lo que yo quiero como consecuencia de que el hijo es mío, como me decía mi madre. A ti nada más que te pego yo porque tú eres mío. Como vea yo a alguien te pone la mano encima, pero yo sí te puedo pegar, yo tengo el derecho de pegarte un cachete en el culo porque eres mi niño, ¿sí? Cuando empecemos a abrir la conciencia a una transformación global como la que se está planteando, lo que se está planteando no es una cuestión de políticas, de ideología, es un movimiento humano, universal, que viene para dejar de hacer lo que veníamos haciendo, porque lo nuevo no es lo viejo tuneado. Lo nuevo empieza desde un lugar para poder fomentar la verdad de cada quien a través de la educación y a través de toda la infraestructura del Estado, de la sociedad. Porque yo no sé quién eres y el único que lo sabe eres tú. Justitia Europa nace con estos principios, con los principios de respeto, de conciencia, de humanidad y de fomento de la libertad esencial del ser humano para que pueda alcanzar la trascendencia de su nivel de ser y pueda vivir en libertad y en paz con todos los demás seres humanos que la acompañan. Muchas gracias. Gracias. Y tenía que decir algo porque si no el regidor no puede meter la cosa, ¿no? Y actúa ahora, que esto lo habéis visto ahí abajo. Gracias.
Soy Luis María Pardo. Mucha gente se pregunta quién es Luis María Pardo. Pues un hombre corriente, un padre de 2 hijos, de David y de Leonora, marido de Lidia, que se despierta por la mañana como tantos otros trabajadores. A veces cuando tengo tiempo voy a entrenar, otras veces me toca llevar a los hijos al colegio, vuelvo a casa, me tomo café, abro el ordenador y empieza ahí ya pues toda la jornada leyendo la prensa, viendo todas las diligencias judiciales que nos han notificado, qué próximos eventos tenemos, qué juicios tenemos, y una persona normal que ha decidido pues ponerse al servicio de los ciudadanos para intentar que nuestros hijos tengan un mundo mejor. Un hombre normal, como tantos otros hay en nuestro país. Pues lo que me motivó a estudiar la carrera de Derecho es una cosa tan simple como el querer venir a vivir a España, tener una mujer que es de fuera de España y que era una posibilidad para que pudiéramos venir a nuestro país a vivir. También me venía por cuestión familiar, de mis abuelos y tal, que ellos siempre me decían, tú tienes que ser abogado, Luis, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser juez, tú tienes que ser policía. Y cuando yo me voy a la UNED a hacer la carrera de Derecho, o sea, hacer la carrera de Derecho en la UNED es una de las cosas, yo creo, a nivel de estudios más complicadas en el mundo de la judicatura o en el mundo del estudiar el derecho que existen. Y eso me impulsó a seguir hacia adelante y luego tuve la fortuna de tener matrículas de honor en Derecho Internacional, que es lo que más me ha gustado siempre del derecho. El derecho es una herramienta muy útil y diría que proteica para el cambio. Pero es la única vía que nos queda a la sociedad para reclamar justicia. Es que no hay otra. ¿Por qué? Porque los políticos han abandonado al pueblo. Por tanto, la única vía que nos queda es la herramienta del derecho para poder llegar a las instituciones y que la justicia sea consciente hacia dónde se está dirigiendo esta sociedad, por culpa de aquellos gobernantes que nos han llevado aquí. Además, el Poder Judicial no es consciente del momento histórico y trascendental donde se encuentra y donde hace peligrar las democracias. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es utilizar la herramienta del derecho, pero ir a la política para cambiar las reglas del juego. Eso es lo verdaderamente importante, porque sin justicia no hay libertad, y sin libertad tampoco hay justicia. Bueno, un día en la vida de Luis María Pardo es un día de irse al juzgado de instrucción de Plaza de Castilla, celebrar un juicio, celebrar una vista, una declaración de investigado, salir del juzgado de Plaza de Castilla, cogerse un taxi, irse a la Audiencia Nacional a otras declaraciones del otro procedimiento que tenemos abierto, salir de la audiencia, irse a casa, no, te tienes que ir al Tribunal Supremo. ¿A qué? Porque tienes que ratificar una querella que le has interpuesto al presidente del gobierno. Ahora estamos incursos en la mayoría de los procedimientos judiciales más importantes que hay en España. El caso de hidrocarburos, el caso Pegasus, el caso de Begoña Gómez, el caso del hermano del presidente del gobierno, el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Jessica, todo se ha pervertido. Y cuando sales del Tribunal Supremo que piensas que te vas a ir a tu casa, no, porque te han llamado de un programa de televisión que te dicen tienes que venir a contar lo que acabas de hacer durante todo el día. Y como eres una de las personas que más tiene conocimiento ahora mismo de toda la situación que se está produciendo en España con la corrupción, pues te reclaman para que puedas dar la valoración sobre lo que está sucediendo. Después de lo que vivimos estos años atrás, decidimos crear un movimiento con un componente humano, con un componente que fuese para la sociedad un reinicio moral, que fuese un reinicio moral y espiritual, que fuéramos a la política a cambiar las reglas del juego a la vista de que son los políticos los que utilizan las reglas del juego que ellos se dan en perjuicio de la sociedad. Y nos dimos cuenta que la única manera que teníamos para cambiar las reglas del juego es ir a la política, cambiarlas y marcharnos, volver a nuestras vidas de antes. ¿Esto es posible hacerlo? Sí. ¿Cómo? Con Justicia Europa. Muchas veces llegamos por las noches, después de todo el día de trabajo, pensamos qué es Justicia Europa y cómo estamos intentando recuperar la dimensión
para que la sociedad vea que es posible otra manera de hacer política. Porque los que están no son políticos. Muchos de ellos son delincuentes. Lo estamos viendo a diario, con todos los casos de corrupción que hay. Y nosotros ahora mismo, en esas horas de trabajo que dedicamos muchas veces por las noches, y muchas veces también de madrugada, y muchos sábados y muchos domingos, en realizar un objetivo que se va a llamar contrato electoral. El contrato electoral no lo tiene nadie en España. Fuimos los únicos que las elecciones europeas lo llevábamos. Y dice la gente, bueno, ¿qué es un contrato electoral? Es un compromiso irrevocable con la sociedad, donde fijas unos parámetros, donde fijas unos mandatos que te da el ciudadano y que va a depositar tu voto y que va a confiar en ti. ¿Y qué es lo que vais a hacer? Muy sencillo. Hay que hacer una reforma del régimen del 78. ¿Y cómo se hace? Despartidizando el Estado. ¿Y qué significa despartidizar el Estado? Quitar a los políticos de las instituciones. Punto número 1. Punto número 2. El presidente del gobierno tiene que ser elegido por parte del ciudadano. Tenemos que modernizar la ley electoral. Tenemos que reformar la ley de financiación de partidos para los ciudadanos, que serán los que fiscalicen a los políticos. Si el político no cumple, no le dará dinero. Y como no le dará dinero y no recibirá subvención pública del Estado, game over, te vas. Y a partir de ahí, la política internacional, la defensa de la paz, de la neutralidad, el denunciar que los lobbies se encuentran inmersos en toda la política europea, decir a la ciudadanía que tiene que votar en un referéndum si quiere seguir en la Unión Europea o no, ante la deriva burócrata y eurócrata que sigue. También darle la palabra con la OTAN. ¿Por qué tenemos que continuar en una organización que no tiene ningún sentido hoy en día y que lo único que va a hacer es desfavorecer a la ciudadanía en contraposición a los lobbies? También la defensa de la política nacional, la educación, la inmigración, la economía. Lo que nosotros llevamos es un contrato, y es un contrato que es un compromiso, y el compromiso se cumple. Y el más importante de todos es el límite de mandato. Para que tengamos una democracia real, los gobernantes tienen que estar limitados en el tiempo. Eso es fundamental, porque eso será aire fresco siempre en la política. En el momento en el cual las cúpulas de los partidos políticos copan absolutamente todo, destruyen a la misma democracia, porque no son partidos políticos, son empresas de colocación. ¿Y ahora en qué estamos? Ahora estamos en presentar un proyecto para España que sea la despartidización del Estado, que el ciudadano recupere su poder, el empoderamiento de la sociedad, la contrarrevolución civil y el poder llegar a las instituciones, cambiar las reglas del juego y luego, con el límite de mandato, volverte a tu puesto de trabajo donde estabas antes. Eso es Justitia Europa. Con todos ustedes, Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa. Finalizada la Segunda Guerra Mundial y cuando se estaba construyendo los cimientos de una ilusionante Europa, cierto político francés dijo: la paz y la neutralidad en el mundo no pueden salvaguardarse sin esfuerzos equiparables a los peligros que la amenazan. La contribución que una Europa organizada y viva pueda aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Europa no se construyó y hubo la guerra. En 1998, y durante 79 días, se bombardeó una nación soberana en Europa, sin mandato ni resolución de las Naciones Unidas. La guerra de Kosovo no comenzó como una intervención humanitaria. Inició como una autodenominada, por los carniceros de la OTAN, diplomacia coercitiva. Y la primera vez que se utilizaban los medios de comunicación masiva para engañar a la población europea respecto de quiénes eran los buenos y los malos. Esa diplomacia coercitiva consistió en bombardear al régimen de Milosevic para obligarlo a aceptar una desmembración de su territorio. Esa campaña estratégica coercitiva
en el corazón de Serbia fue eficaz. 13.000 civiles murieron, niños, embarazadas, personas mayores, seres humanos. Los eurócratas ya de aquella Unión Europea, junto con los carniceros, con Javier Solana al frente, colocaron la primera piedra para situar a Europa ante las puertas del abismo. Y Europa no se construyó y tuvo la guerra. El ataque indiscriminado a Serbia para extirparle a Kosovo de su territorio es la antesala de la guerra de Ucrania, donde Estados Unidos, Inglaterra y el sionismo llevan desestabilizando Europa para que no sea nunca una potencia. Ahora se nos pide preparar a los europeos para una guerra que ellos, con la ayuda de Estados Unidos y nadie más, han fabricado y causan la vida, causan la muerte a decenas o centenares de miles de personas. Señores, la guerra es el negocio de la muerte y de los lobbies armamentísticos. Métanselo en la cabeza, repítanselo a todo aquel que les quiera infundir miedo o que quieran que ustedes se compren un kit. Todo viene promovido por ellos, por los mismos políticos que con sus acciones, omisiones y silencios nos llevan a una guerra a las puertas de Europa. Europa no se construyó y tiene la guerra. Recientemente hemos visto como en unas elecciones en Rumanía, a través de la diplomacia coercitiva, unas elecciones fiscalizadas por los ciudadanos son robadas por el establishment. Las afirmaciones de Robert Schuman retumban hoy de nuevo en los frágiles cimientos de una Europa vendida a los lobbies que gobiernan la Unión. Bajo la sinrazón, la decadencia y la infamia. La guerra es el fracaso de la humanidad. La guerra es el fracaso de la democracia. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias por llenar el teatro. La última vez que estuvimos aquí teníamos la mitad de la sala y hoy tenemos el teatro lleno. Tiene que haber un reinicio y ese reinicio tiene que partir de la sociedad, de nosotros, de los ciudadanos. Tenemos dos regímenes ahora mismo, no uno, el de la Unión Europea y el régimen del 78. Y yo no me voy a remontar aquí a hablar hoy ni de los reyes católicos, ni de la Ilustración, ni de las repúblicas, ni de las heridas de unos ni los otros. Porque se vuelve a cometer siempre el mismo error, la ideología. Pedro Sánchez ha exprimido el régimen del 78 como nadie. Es un tío malvado, pero inteligente. Pedro Sánchez no gobierna para los españoles. O sea, cuando salgáis de este teatro y escuchéis a Pedro Sánchez, escuchar de que él no gobierna para España. Él gobierna para el Partido Socialista y para sus electores. Entonces, para identificar los problemas de una nación como España, tenemos que darnos cuenta de que el presidente de gobierno no está gobernando para nosotros, está gobernando para ellos. Ese es el problema, que nosotros no sabemos ubicar a veces al presidente del gobierno. Y ese es el principal problema. Él nos trae hasta aquí. Pero, ¿y la Constitución? Cuando yo leo más Constitución, más putas... O sea, la Constitución nos ha traído hasta aquí. La Constitución española nos va a llevar a una dictadura constitucional. Pero nos va a llevar, ¿por qué? Porque se articula a través de un tirano que la hace y la interpreta, porque se ha permitido que así sea. Ese es el problema. Entonces, ¡no más Constitución! ¡No más Constitución! Porque gracias a la Constitución la Fiscalía General es del Gobierno, no es del Estado. Es del Gobierno, la Fiscalía General del Gobierno. La Junta Electoral es política y no es civil. Los partidos políticos se financian mediante subvenciones públicas. El Tribunal Constitucional
O sea, el Tribunal Constitucional debería ser una corte de garantías de derechos fundamentales y se convierte en un tribunal de casación del Tribunal Supremo político. Es un tribunal político, donde se toman decisiones políticas, no se toman decisiones para los ciudadanos. El Consejo General del Poder Judicial es aquel que nombran las cúpulas de los dos partidos políticos, de los dos, y luego hay un tercero que decía, bueno, a mí si me dejáis entrar yo también lo voto y yo también me quedo. Vox, ¿eh? Y resulta que esto es lo más gracioso, que ese Consejo General del Poder Judicial, que es elegido por los partidos políticos, nombra a los jueces del Tribunal Supremo que luego multan a Justicia Europa con 800 euros por poner una querella en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos porque se le estaba cortando la libertad de información. ¿Pero qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Nos dicen, y escucháis, vais a dividir el voto, pero si el 50% de los españoles no votáis, os tenéis que unir. ¿Con quién? ¿Con quién te vas a unir? O sea, ¿de verdad? ¿Con quién nos vamos a unir? Eso ya lo dice tal partido político o el otro, pero trincan las subvenciones públicas. Dicen, las elecciones en España son transparentes. Nos prohibieron actos de campaña electoral en las elecciones europeas en Barcelona sin motivo. No había papeletas del partido en provincias como Murcia y La Coruña y Huelva, donde se tuvieron que suspender momentáneamente las elecciones porque un lumbrera dijo que nos habían eliminado de la candidatura. Éramos la candidatura 8, ¿eh? En Valdoviño dijeron que habían traído las papeletas según la previsión de voto que iba a haber para Justicia Europa. Entonces nuestras papeletas estaban así y la de los demás partidos políticos estaban así. Así, ¿eh? Y cuando nosotros reclamábamos, decía, bueno, pues si vosotros no vais a sacar nada. La noche electoral expulsaron a apoderados de Justicia Europa por reclamar que en una pantalla del colegio tenían que estar puestas las actas del escrutinio. Y durante el día 10 de junio vivimos la sinrazón, donde personas nos llamaban por teléfono diciéndonos que nos habían votado, madre, padre, hermano y tío, en un colegio electoral o en otro, y recibíamos emails, y los resultados eran cero. Cero. Y decían, yo os juro que no es que os haya votado yo, es que os he votado yo, mi madre, mi tío y mi hermano. Y mi madre me llamó ese día y me dijo, tenéis que ir al escrutinio y tenéis que cumplir el contrato electoral. Porque nosotros llevábamos a las europeas un contrato que decidimos que fuera un compromiso irrevocable con los ciudadanos. Y en ese momento no sabíamos que nosotros podíamos hacer política sin estar en las instituciones. Y dijimos, vamos a hacerla, vamos a ir al escrutinio, vamos a ver lo que pasa. Ernesto Postigo llega a la Junta Provincial de Málaga a las 8 de la mañana y le dice, no puedes entrar. Dice, hombre, pero está el recuento cera, empieza ya. No, es que empieza a las 9. Y entran a las 9 y se encuentran ya todas las papeletas contándolas. Y dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Oiga, que yo soy el representante provincial de una candidatura. Usted siéntese ahí o le echo. Eso es la transparencia electoral en España. Y eso lo vivimos en el escrutinio, porque nos expulsaron a la apoderada de Madrid y mandaron el testimonio incluso para meterle unas diligencias previas, para meterle un delito. ¿Y qué hacemos nosotros? Recurrimos. Y entonces hicimos un recurso y dijimos todo lo que ha pasado. Y lo llevamos al Supremo. ¿Sabéis lo que hizo el Supremo? El Supremo, 1.000 pavos de costas. 500 euros a Sumar y 500 euros a Zeus. Por haber osado a poner en cuestión el régimen del 78. ¿Y qué hicimos? Fuimos al Tribunal Político Constitucional. ¿Y qué hizo? Se inadmitió. Y entonces, otro cualquiera hubiera tirado la toalla, pero yo dije, yo no la voy a tirar. Yo me voy a ir a Estrasburgo. Y lo que vais a ver es una primicia. ¿Sabéis lo que es esto? Estas son las etiquetas que te da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando te admiten una demanda de amparo por vulneración de los derechos políticos en España y de los ciudadanos porque las elecciones no son transparentes. Somos el primer partido político, 28.931/24, el caso del partido político de Justicia Europa, el caso de la sociedad contra España. Cuando a vosotros le diga alguien o me diga alguien
que yo no puedo reformar la Constitución o que nosotros no podemos cambiar este país. Recordad esto. Nosotros podemos hacer mucho más de lo que creemos. Y esta es la prueba evidente de que cuando la sociedad se despierta puede hacer lo que le dé la gana. Solamente hay que trabajar y creer firmemente en la defensa de los derechos y no ceder nunca. Esta es la clave y ninguna otra. No hay nada más. Así que cuando vuelvan a decir alguna vez que son transparentes las elecciones, por favor. ¿A qué hemos venido hoy aquí? A presentar un contrato electoral. Y un contrato electoral que parte de un primer punto, que es el reinicio moral, porque por todo esto hace falta un reinicio moral en España. Vivimos secuestrados por un régimen que lleva más de 40 años haciéndonos creer que somos libres. Lo llaman democracia y no lo es, claro que no lo es. Nos dijeron que la transición era modélica y que habíamos conquistado la democracia, pero la verdad es que nunca nos dejaron decidir nada. Absolutamente nada. Queremos jueces libres sin deudas políticas, queremos leyes pero al servicio de los ciudadanos, queremos la posibilidad de elegir nosotros a nuestros representantes de forma directa y no se trata de que nos votéis. El otro día, ayer Eurico Campano, el periodista digital, me dijo: dame 3 razones para que te vote, y te dije, yo no vengo a que tú me votes, yo vengo a que tú por lo menos pienses, seas reflexivo, crítico y me escuches. Y luego tú sal y vota a quien te dé la gana o no votes. Sé como el 50% de los ciudadanos. No venimos a pedir la pertenencia de nadie. Lo que intentamos, y yo intento, y Luis Jiménez intenta cada día, es tener una sociedad, vamos a decirlo, más justa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese contrato electoral que muchos tenéis va con una reforma de la Constitución. Es decir, si tenemos un velero que tiene un agujero y se está hundiendo, tú vas a poner un parche de bicicleta al velero. O sea, el velero se te va a hundir. Sácalo, arréglalo y luego reflótalo. Es lo que tenemos que hacer. Y no es más Constitución, es reforma de la Constitución. ¿Para qué? 1, eliminar la inmunidad parlamentaria. Vamos a ver. Tú pillas en la pasta. A ver, vamos a ver una cosa. La inmunidad parlamentaria debería servir para que yo estoy en el Congreso de los Diputados y le digo a uno, usted es un ladrón. Bueno, pues ahí se entiende de que está en un foro político. Pero cuando yo salgo del Congreso y cojo el dinero público y me lo gasto en putas o en cocaína, ¿por qué yo tengo inmunidad? ¿Por qué a mí no me juzga un juzgado normal? ¿Por qué se quiebra el juez predeterminado por la ley? No, porque es que si no estarían sometidos a querellas a diario. Y si están sometidos a querellas a diario, ¿no será porque son unos corruptos? Entonces, no, es mejor que le juzgue el Supremo, que le juzgue el tribunal que ellos han elegido. Entonces, pero espera, le juzga el tribunal que ellos le han elegido, pero pasan 14 meses hasta que te imputan. ¿Y tú en 14 meses qué haces? ¿Juegas al parchís o destruyes pruebas? O sea, vosotros si te viniese la policía y te dijese, mire, yo no le voy a detener hoy, le voy a detener dentro de 14 meses. ¿Ustedes qué harían si fueran unos delincuentes? Delinquir, obstruir a la justicia, desaparecer las pruebas. Eso es lo que haría un delincuente común. Eso es lo que hace un delincuente común. Entonces, ¿ustedes por qué le dan un privilegio a un delincuente común? O sea, es que hemos perdido la cabeza en este país, de verdad. Fuera las inmunidades a los parlamentarios. Fuera a todos, a todos. Por tu vida privada te juzgan los tribunales ordinarios. Tu vida privada no puede estar supeditada a tu vida pública. ¿Habéis escuchado? Soy eurodiputada. Apaga, está grabado. Soy eurodiputada. Y le da un bofetón. Y dice, pero hemos perdido la chota en este país. Eso pasa hoy en día aquí. Eso es una realidad. Tenemos que elegir de manera directa al presidente del gobierno. Hay que elegir al presidente. Nosotros tenemos que elegir a nuestro presidente. No el Congreso. No el Congreso. Y fulminas absolutamente toda esa discusión del independentismo de tal. No son los españoles eligen a su presidente del gobierno. ¿Y por qué no cambiamos la iniciativa legislativa parlamentaria de las 500.000 firmas que son como si yo me cojo 500.000 firmas y me la gasto en el papel higiénico del kit? Para nada. ¿Por qué no generamos entonces que el referéndum sea vinculante y variamos la iniciativa legislativa parlamentaria para que a través de 500.000 firmas podamos convocar referéndum los ciudadanos? ¿No? ¿Por qué no modificamos el Congreso? O sea, hay partidos judiciales en España, circunscripciones electorales y partidos judiciales
que vienen de los años 60, de los años 50. O sea, Majadahonda y Las Rozas o Móstoles son ciudades como podrían ser Madrid. Entonces, ¿pero qué sentido tiene seguir manteniendo una división de España que es completamente arcaica? ¿Por qué no modificamos? ¿Por qué no hacemos distritos? ¿Por qué no cambiamos las circunscripciones? ¿Por qué no se elige a los diputados en circunscripciones nosotros? ¿Por qué no lo hacemos de manera libre? ¿Por qué que me votan a mí que diga yo Luis María Pardo y no Luis Jiménez porque ese tío no me gusta que tiene el pelo largo? ¿Por qué no hacemos así? Y siempre te dicen, no, no se puede. Sí, pero cuando os digan que no se puede, recordar que hemos llevado a España a Estrasburgo y sí se puede. O sea, que lo hemos conseguido hacer. Recordarlo siempre. Os dicen además, dicen el límite de mandato. ¿Por qué no limitamos el mandato? O sea, ya le hemos quitado la inmunidad, imaginaros. Ese tío ya va a responder al tribunal y ahora le vamos a limitar. ¿Por qué no limitamos los mandatos de los políticos para que los partidos políticos no se conviertan en agencias de colocación, para que no sean ADECO? Porque un partido político es una empresa. Se ha convertido en una empresa que recibe dinero público y en la cual el ciudadano no la fiscaliza porque es el Estado el que debería fiscalizarla y entonces el partido miente y no pasa nada. ¿Y por qué no limitamos el mandato de los mentirosos? Ya le hemos quitado la inmunidad y ahora le vamos a limitar el mandato. La financiación pública. Este evento ha costado mucho dinero, pero ha sido todo financiado exclusivamente por ustedes, por toda la gente que apoya Justicia Europa desde hace más de un año. No recibimos un euro de subvención pública y no tenemos una póliza de crédito. Es más, no tenemos tarjetas de crédito. Se paga todo con el dinero que tiene el partido. Si no hay dinero, no se pueden hacer las cosas. Y nosotros solamente dependemos de ustedes, no dependemos de nadie. Entonces, cada céntimo que entra, cada euro que entra, es un euro que ustedes aportan para defender lo que están escuchando. ¿Por qué esto no lo pueden hacer el resto de los partidos políticos? ¿Por qué no ponemos un coto a la financiación pública y que sea el ciudadano? No, porque eso no va a funcionar. Y entonces estos 45 años de corrupción de todos los grandes partidos políticos que nos han llevado a la miseria absoluta como sociedad, ¿eso funciona? Eso funciona para ellos y para nosotros no. Y entonces lo que hay que hacer es cambiarlo. Ir a las instituciones y cambiar las reglas del juego. ¿Cómo se hace? Despartidizando el Estado, despolitizándole. Hay que despolitizarlo. Las instituciones tienen que ser independientes, neutras y objetivas. Y no tienen que estar los partidos políticos decidiendo a qué primo voy a colocar en la confederación hidrográfica de esto, para que luego venga una desgracia y se lleve por delante a miles de vidas por incompetencia. Por incompetencia y a veces por maldad, pero también por incompetencia. El Consejo General del Poder Judicial tiene que ser elegido por los jueces, no por las asociaciones, por los jueces y los magistrados. Las juntas electorales tienen que estar formadas por los ciudadanos, no por la justicia. Porque luego la justicia me dirá, es que no tengo recursos, vete a llorar por ahí. Los ciudadanos, a los ciudadanos. Y fin de los privilegios que tienen cuando terminas. Tú, cuando has hecho un servicio a la política, terminas, tienes tus años cotizados y te vuelves a tu trabajo, tío. ¿Cómo hay que hacerlo? Desde fuera de las instituciones, la acción popular. El artículo 125 reconoce que los ciudadanos podemos interponer acciones penales seguramente y siempre contra estas acciones políticas corruptas. ¿Qué va a hacer Sánchez? Quitarnos el 125. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reforzarlo. Reforzar el artículo 125 para que los ciudadanos siempre tengan la legitimación activa para fiscalizar a los políticos. Siempre, siempre. Para luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Política internacional. Esto ya, más España y menos Unión Europea. ¿Qué propone Justicia Europa? 2 referéndum. 1, para irse de la Unión Europea. El referéndum, tienen ustedes la pregunta en el libro, pero yo se lo voy a decir. Es muy simple, ¿Debe España seguir siendo miembro de esta Unión Europea o abandonarla? 1, 2. ¿Debe España permanecer en la OTAN o recuperar la neutralidad?
Punto, ya está, son 2 preguntas. Ahora bien, ¿por qué no se quiere dar la palabra a los ciudadanos europeos? Porque la última vez que se dio la palabra fue en la Constitución y 4 países votaron que no y dijeron, bueno, mejor ya no le damos la palabra a los ciudadanos europeos. ¿Pero qué democracia es esta? ¿Dónde vivimos, de verdad? O sea, esto es un contrato irrevocable y un compromiso que yo adquiero con ustedes. Si nosotros llegamos... nuestros votos no van a valer para... Feijóo va a ser presidente con mi escaño. No, perdone, no. Usted va a firmar el contrato y usted lo va a cumplir. Y entonces, en el hipotético caso de que eso llegue, usted va a aplicar esta reforma de la Constitución. Usted va a elevar este referéndum. Usted va a cambiar la ley. ¿Para qué? Para que el poder del pueblo vuelva. Es que es así. Y tus votos no pueden valer para... le voy a dar el voto para que se vaya Sánchez. Pero si va a venir el otro que es igual o peor... Política económica. Oye, ¿y cuál es vuestra política? Justicia, ¿cuál es vuestra política económica? Me lo repiten así. Y al final le deja a Luis, vamos a hacer una política económica. 7 ministerios. En España no hace falta nada más. 7 ministerios. Eliminación del 75% de los asesores. El fin de la financiación pública de los partidos. O sea, ahora podría seguir y tengo aquí 15 hojas. Pero esta lo voy a leer solamente esto. Y los autónomos. Cuota cero, pero la cuota cero es cero. O sea, si el problema que tienen cuando ellos dicen que tú evades impuestos y tú dices, oye, si tú le pones 0 impuestos, entonces facturarían. ¿Y por qué no lo hacemos? No, es que no se puede, es que no sé qué. ¿Cómo que no se puede? ¿Pero habéis probado a hacerlo? No, entonces, ¿por qué decís que no? Hay que hacerlo. Ahora, ya los yayos. Yo he escuchado durante estos días que los yayos son mis enemigos, que los yayos, que sepáis que hay países donde se aplica ya la eutanasia activa, o sea, un horror horrendo, ¿no? Y entonces yo tengo que escuchar a gente que dice que los yayos son los enemigos nuestros. Nadie de ustedes es mi enemigo. Nadie. Nosotros no hemos venido aquí a hacer enemigos de nadie. ¿Hay que reformar las pensiones? Sí, claro que hay que reformarlas. Pero una vez que hayamos reformado todo, una vez que no haya dinero después de toda la reforma, una vez que hayamos quitado todos los gastos en los que se va España, y entonces haremos una reforma para sostener a la gente, porque sí, tenemos una crisis demográfica, claro que la tenemos, pero nadie es el enemigo de nadie. Y nosotros, cada vez que escuchamos eso, a mí se me ponen los pelos como escarpias, porque somos seres humanos. Mis padres, sus padres, los abuelos, mis abuelos, sus abuelos, ¿en qué condiciones trabajaron? Que se metían en fábricas, en minas o incluso en los trabajos donde hoy es que se mide que tú tengas que estar aquí para que tengas el trabajo y todo sea... Han dado la vida por nosotros y nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos durante el COVID. Nosotros les vamos a dejar morir, nosotros vamos a dejar de ir a verles, nosotros vamos a dejar de tener humanidad con nuestros mayores. ¿Por qué? ¿Porque te lo dice uno? Yo eso no lo voy a consentir. Nuestros mayores, primero. La inmigración. Yo lo he dicho varias veces, aquí está Josué Cárdenas, en Periodista Digital. España necesita un proyecto de inmigración, pero no para ahora. De aquí y con un plan de 5, 10, 15 o 20 años. Y que seamos nosotros. Expone, España decide, España controla, España segura. España decide, España controla, España segura. ¿Vosotros sabéis que hay una flota de la Armada en Ferrol? ¿Conocéis Ferrol? Bien. Y hay una flota de la Armada que tiene no menos de 20 barcos que están allí, fragatas, aprovisionamientos de combate. La flota de Ferrol debe ser desplazada a Canarias y tiene que quedarse allí a vigilar el mar territorial. Y eso tiene que estar dentro de un plan de inmigración donde nosotros tenemos que coger a Marruecos, al sionismo y a los americanos y decir, mira, como vais a destruir España, porque lo vais a destruir, por lo menos lo vais a destruir con razón, porque nosotros vamos a vigilar nuestras fronteras y nuestra integridad,
que es para eso para lo que sirven las Fuerzas Armadas, no para ir a defender la integridad de quién y por qué. Esa es la realidad. Sabéis que yo soy guardia civil en excedencia y hay dos prioridades en España. Al igual que en las circunscripciones electorales, nosotros tenemos un sistema policial caduco, viejo, donde la policía y la Guardia Civil todavía tiene las intervenciones de que si uno no puede estar en una ciudad, que el otro en los pueblos. Hay que modificar la ley, hay que adaptarla. Despenalización del Código Penal Militar para la Guardia Civil. Pero ¿cómo puede ser que un guardia civil, haga algo y se le juzgue bajo un Código Penal Militar? ¿Pero dónde estamos? Y dos. Los guardias civiles, los más de 70.000 guardias civiles, son los que tienen que decidir su futuro. Y su futuro pasa porque ellos voten en un referéndum a la vista de que hay que devolver el poder a la sociedad, de si quieren seguir siendo militares o no. Esa es una realidad y eso lo reclama la Guardia Civil desde hace años y hay que dársela y que sean ellos quienes lo decidan. Y la unificación de los sueldos. ¿Habéis visto cómo les engañan los políticos? ¿Habéis visto cómo crean sus sindicatos para decirle si os vamos a igualar a los ertzainchas, si os vamos a igualar... ¿Y luego qué pasa? Luego lo que intentan es monopolizarlo. El otro día yo vi cómo salía Feijóo a dar la mano a una manifestación. La mano, tío. O sea, pero si los políticos solamente a la Guardia Civil la han mentido. Si nos llevan mintiendo, yo en 12 años solamente escuché mentiras y otras que no puedo hablar porque sigo obligado por un derecho de confidencialidad. Que si yo se lo dijese a ustedes aquí, ustedes salían a gatas del teatro. O sea, esto es la realidad. Pues entonces habrá que meter la escoba también en la Guardia Civil. Habrá que meterla. La educación sin ideología. Eduquemos sin ideología a nuestros hijos. Aquí se le llena mucho en España la boca a la gente hablando de Meloni. Y dice, Meloni ha venido a salvar. Miren, los libros de mis hijos que estudian en Italia dan auténtico asco. No hay otra palabra, repugnancia para definir cómo son los libros de texto de mis hijos. Que son los mismos que los suyos. Que son los mismos. No ha hecho nada para expulsar a la Agenda 2030 de los libros de texto. Nada. ¿Por qué? Porque están supeditados a las organizaciones supranacionales e internacionales. Pero hay que romper eso de una santa vez. A los niños nuestros que dicen que son del Estado, los niños son de los padres, no son del Estado. De salud ha hablado Roberto San Antonio. Y yo lo digo aquí muy claro. Toda la gente que a mí me acompaña y que adquirió el compromiso de estar aquí, todos los que veis, todos los que me siguen y todos los que están a día de hoy, provienen de un sector que son las terapias naturales. No os asustéis. Vienen de las terapias naturales y yo hoy estoy en mejor forma que hace 2 años. Nunca me lo hubiera imaginado. Y ellos me cuidan. Ellos me cuidan. Eso no quiere decir de que usted no tenga que ir a la sanidad, que yo voy a la sanidad, me he operado de una hernia y me voy a la sanidad. Lo único es que lo que intentan hacer ellos es transmitir a la gente de que usted también puede intentar a través de cualquier otra cosa, acupuntura, osteopatía, etcétera, decir, oye, pues voy a probar a ver si me funciona. ¿No le funciona? Pues no le funciona. Cómese el ibuprofeno, tómese 50 ibuprofenos y destroces el estómago. Así de sencillo. La justicia. El Poder Judicial no está consciente del momento trascendental donde se encuentra y hay que modernizar la justicia, sustituir los juzgados, es decir, darle modernidad a algo que se han quedado ahí, pues bueno, que uno no sabe que si ahora va a ser decisión de un juez o decisión del otro. No, esto hay que modernizarlo. ¿Por qué no quieren meter dinero los políticos en la justicia? Porque son unos corruptos. Entonces dicen, si yo tengo una justicia que me juzga dentro de 15 años, dentro de 15 años a lo mejor me he muerto, o a lo mejor me he fugado a la República Dominicana, o a lo mejor he puesto yo al juez que me va a juzgar en donde sea y luego me van a absolver. Eso hay que terminarlo. La energía, nosotros decimos apaga el globalismo y enciende España. Apaga el globalismo y enciende España. Nuestra defensa de la energía nuclear, yo lo digo claramente, estamos destruyendo centrales nucleares que hay
¿Por qué y para qué? ¿Por qué no se lleva a cabo con técnicos y que sean los técnicos los que deciden y que digan, no, mira, esta central puede estar 25 años y, en principio, bajo unos criterios de seguridad, no debería haber ningún problema? ¿Por qué entonces la cierras? ¿Por qué no las construyes otras? ¿Por qué generas el miedo en la gente? Hay que salir del Pacto Verde. Bueno, yo el Pacto Verde, la Agenda 2030, podría dar aquí una conferencia y podríamos estar pues, hasta mañana, pero no lo voy a hacer. ¿Habéis visto lo de los olivares de Jaén? Todo lo que está pasando con los paneles fotovoltaicos. Es decir, están destruyendo el sector primario. ¿Para qué? ¿Para convertir España en qué? ¿Por qué? Si además todo eso recibes de subvención pública que viene de la Unión Europea a través de deuda pública, cuando tienes un sistema que está quebrado y entonces me tengo que inventar guerras para que haya inflación y un poquito así la economía circule. O sea, nos hemos vuelto locos. La defensa del sector primario español la llevábamos en el contrato electoral a las europeas. La protección de un sector primario que en España no es que nos dé de comer, es que tiene un tantísimo % elevado de riqueza económica para este país y que lo estamos tirando, en el cual empresas del sur de España se están yendo a Marruecos. Pero por favor, y no hay nadie que ponga cordura, sentido común, sin ideología. Nadie. Las libertades públicas, el blindaje que hay que hacer de los derechos fundamentales, el no al euro digital. Durante los años del COVID-19, la gente que me conocerá de por qué yo entré aquí, en un momento determinado de mi vida, mis hijos me demostraron el sentido que tienen en la vida los derechos humanos. 2 en concreto, la integridad física y la libertad. Lo he dicho alguna vez, pero hoy lo voy a decir aquí para que todos ustedes lo recuerden. Yo tenía una vida normal, rutinaria, como la de tantos otros. Trabajaba con mis hermanos y tenía un buen sueldo. Y un día a mis hijos, en la absoluta distopía que vivimos en el COVID-19 en mayo del 2021, decidieron de que les iban a hacer 2 pruebas PCR experimentales en el colegio, donde iba a venir una ambulancia y se iba a cepillar allí con el palito a todos los niños entre 4 a 16 años, porque en Italia es obligatoria la vacuna. Y entonces su madre y yo nos negamos. Y yo incluso advertí por teléfono y por carta a la directora del colegio de que a mis hijos no les tocaran y que no les hicieran ninguna prueba porque no tenían la autorización de sus padres. Yo estaba aquí en Madrid. ¿Sabéis lo que pasó? Que a mi hijo David le quisieron hacer la prueba, la PCR, y mi hijo se negó. Y salió con una crisis de ansiedad. Mi hijo tenía 7 años. Mi hija Leonora tenía 6. A mi hija Leonora se la hicieron. Más allá de que era la voluntad de sus padres, que dijeron que no, más allá que era la libertad de mi hijo, que decía que no, llorando, provocaron hacérsela. En ese momento mi vida cambió y mi vida se transformó. Y yo dije, yo tengo que defender los derechos, tengo que defender las libertades públicas, porque tenemos que hacerlo todos, porque si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Y la lección que me dieron mis hijos... La lección que me dieron mis hijos es que no podemos seguir vendiendo nuestras libertades y nuestros derechos a cambio de falsas promesas de seguridad sanitaria, militar o colectiva. Cuando en un Estado los ciudadanos venden su libertad a cambio de la falsa bandera de la seguridad colectiva, el Estado se ha quebrado. Mi libertad no está en venta. Su libertad no deben venderla jamás. Hoy no termina un acto más de Justicia Europa. Hoy nosotros damos comienzo a ese reinicio moral. Y sí, también les digo de que nosotros tenemos fecha de caducidad. Luis Jiménez, Ernesto Postigo, Elvira, Madalena, Mamen, Swan, Raquel, toda la gente que ven aquí de Justicia Europa, todos los colaboradores, todos los voluntarios llevan meses trabajando por España, por el amor a España y la defensa de las libertades públicas.
Decidimos continuar este proyecto después de las elecciones europeas cuando vimos las irregularidades gravísimas en el periodo electoral y nos comprometimos entonces a cumplir cada uno de los puntos que llevábamos en el contrato sin estar en las instituciones. Y la gente que nos conoce sabe que los hemos cumplido todos los que hemos podido sin estar en las instituciones. Ahora bien, nosotros hemos dado un paso y hemos decidido presentarnos a las próximas elecciones generales en España. Veremos en qué provincias, aquí en Madrid lo haremos. Pero si después de las elecciones nosotros no conseguimos representación, serán ustedes los que habrán decidido de que este movimiento ha tenido un tiempo, ha servido a España y se terminó. Van a ser ustedes los que van a decidir si quieren cambiar lo que tienen ahora mismo o si quieren seguir igual que siempre, con los mismos de siempre que vienen a hacer lo mismo, quítate tú que me pongo yo, y seguir robando a los ciudadanos. Y si alguien se pregunta todavía aquí cómo se puede cambiar este país y si no merece la pena lo que hacemos, recordad que cada paso que nosotros hemos dado y que vosotros dais a día de hoy en la defensa de nuestros derechos fundamentales son imprescindibles para cambiar el régimen que tenemos, para abolirlo o incluso para construir uno nuevo. Y nos quieren solos y nos quieren divididos y resignados, pero hoy estamos aquí unidos, todos nosotros, sin ideología. No tenemos detrás a bancos, no tenemos multinacionales, no tenemos partidos, no tenemos financiación pública ni la queremos. Porque os tenemos a vosotros. Porque vais a ser vosotros los que vais a fiscalizar el movimiento de la sociedad por la sociedad. Mirad a vuestro lado, mirad dentro de vosotros. La respuesta sois vosotros, porque vosotros sois el futuro. Actuar con Justitia Europa y ser protagonistas del cambio para España. Muchísimas gracias. Vosotros sois el futuro.